cuando vienen esos momentos es cuando se despierta la mediunidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo he escuchado muchas historias en donde estas personas antes de partir empiezan a ver a sus familiares que ya se han adelantado. Antes de partir, en este mismo cuerpo físico los empiezan a ver o hablan con personas y tú crees que es que está perdiendo la conciencia o que está divariando o que está generando recuerdos del pasado. No, no, no. Es que su condición de medium, porque todos somos medium, se activa y empiezas a conectar con ese otro plano. O sea, estás aquí y estás allí. Este encuentro. Eso es Después de verdad, tiempo. llevamos tiempo tratando de coincidir, de coordinarnos y bueno, por fin se ha dado la resonancia y esta maravillosa oportunidad. Yo Los feliz de tiempos. estar aquí contigo. Gracias, gracias por abrirte, por compartirnos de alma a alma en estos espacios tan hermosos, ¿no? Donde podemos conectar. Y, y nada, me alegra muchísimo que se haya dado en este tiempo perfecto, porque ha estado todo muy movido, como los planetas, todo se movió muchísimo. Pero aquí desde Perú te recibimos. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces. ¿Qué es lo que haces? A ver, cuéntanos. Bueno, Luna está intensa, así que bueno. me encanta, me encanta, me encanta porque ellos siempre están ahí moviendo energía Sí, también. sí, sí, sí. Bueno, mi bella Dani, pues darte las gracias por tu invitación, por tu espacio, por todos los que se van sumando también a compartir junto a nosotras, que es maravilloso. Bueno, yo soy medium, canalizadora, soy medium evidencial y desde ya hace un tiempo pues me permití abrir mis canales para poder percibir no solamente lo que puedo percibir con mis guías, con mis seres de luz, sino también conectar con ese plano en donde están nuestros seres queridos, a donde vamos cuando volvemos al hogar, ¿no? Y también me doy la oportunidad de experimentar, ¿no? Porque al final con las experiencias es que nos permitimos comprender qué es la vida, qué hay después de esta vida, qué nos encontramos y bueno, muchas cosas que ellos nos van mostrando también desde su lugar, desde esa alta frecuencia donde se encuentran y que es al lugar en donde pues volveremos, porque al final sabemos que partimos de algún sitio y allí es a donde vamos a regresar, a ese mismo lugar, al hogar. Estamos jugando nada más, ¿no? Exacto. Estamos jugando a experimentar. Porque si no todo sería muy aburrido, ¿no? Y fue como Dios experimentándose en mil formas, en mil lugares, y nos toca experimentar esta dualidad de cierta forma, donde existe el tiempo, donde existe la separación, donde existe esto denso, ¿no? Entonces cuando un ser querido se nos va para la mente, que lo quiere ver, que lo quiere tocar, ese desapego, ¿no? Es lo más difícil de esta realidad, dejar ir, el dejar ir. Cuando tú conectas con un alma, cuéntanos así tu experiencia, ¿no? Según lo que tú siempre están en la luz. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, por lo general, yo siempre hablo desde mi experiencia, desde lo que también he compartido con ellos y con mis guías. Cuando nosotros dejamos este cuerpo, pues vamos a la luz, pero hay un camino, ¿no? Para poder llegar a esa luz y recordar que esa luz también está en nosotros, que es algo también que se nos olvida, ¿no? Porque decimos, bueno, sí, voy a ir a buscar la luz, pero la luz empieza a encenderse desde tu interior en el momento de que ya empiezas a reconocer que tu camino en esta trascendencia, en esta etapa terrenal, ha terminado o está por concluir, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan allí, pues pueden hacer muchas cosas y lo primero que hacen siempre es, por lo general, hacer una revisión de lo que se ha experimentado, lo que llamamos una revisión de vida, ¿no? Vivimos en carne propia lo que experimentó el otro con nosotros, esas experiencias, esas sonrisas, esas tristezas, esas sensaciones, esas múltiples emociones, y vamos pasando como si fuera una película. Toda nuestra vida se nos va mostrando, se nos va también dando la oportunidad de entender por qué se vivió, qué fue lo que se vivió. Y bueno, y después de toda esta parte, ¿no? También de nuestro nivel de conciencia,
y de esa apertura también que nosotros podamos tener en ese momento de dejar este cuerpo, es donde ya empezamos a ubicarnos en esa luz, en ese lugar, en esa morada, ¿no? Porque al final recordemos que en la casa de nuestro Padre siempre hay muchas moradas. Entonces allí también hay muchos lugares a donde podemos ir, donde vamos a estar. Pero lo primero que hacemos es empezar a hacer nuestra revisión de vida, encontrarnos con nuestra familia álmica, con nuestros seres queridos que se han adelantado en el camino. Ellos son por lo general los que nos reciben, nuestros guías, nuestros maestros. Y bueno, hay muchas frecuencias de luz que están ahí disponibles para nosotros. Una vez, bueno, yo he leído que dicen que cuando estás mucho en el ego, tienes que atravesar estos umbrales del ego, los miedos, ¿no? Y eso es lo que a veces nos cuesta, pero en verdad somos luz, ¿no? O sea, somos la energía que habita el cuerpo. Pero sí siento que también el ego, ¿qué vendría a hacer acá? ¿Qué vendría, cómo vendría a jugarnos en cuando el alma trasciende? Bueno, digamos que esa parte del ego pasa a un quinto plano o séptimo plano. Bueno, digamos que empieza a desvanecerse. ¿Por qué? Porque el ego hace parte de esa conciencia mental. Cuando llegamos a ese plano de luz o llegamos a nuestro hogar, digamos que la frecuencia que más se genera en nosotros es el amor. Es decir, ¿qué pasa? Que es verdad que tenemos que hacer un proceso, no un tránsito, lo que llamamos un tránsito. No solamente los que nos quedamos aquí hacemos el tránsito del duelo, de atravesar ese dolor profundo, sino cuando ellos parten o cuando vayamos a partir, también tenemos que hacer un tránsito. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes tener un apego material, a lo mejor puedes tener un apego emocional, a lo mejor puedes tener una situación en donde no querías partir o sentías que había quedado cosas también en tu ser pendientes por resolver, gestionar, en fin. Digamos que nadie parte cuando no le corresponde. Todos tenemos ese momento y ese lugar preciso porque está así destinado por nosotros mismos. ¿Y qué ocurre? El ego realmente es como una capa más que nos hemos autoimpuesto en este plano, porque allí ya desaparece por completo. Muchas veces, de hecho, me he encontrado con sesiones, ¿no? En donde las personas están angustiadas, están preocupadas por su ser querido, de si está bien, de que si pudo encontrar la luz, de que a lo mejor tenía ese miedo al partir. Y cuando conectamos con ellos o ellos vienen a traer esas evidencias, yo puedo sentir también ese amor en el que ya están vibrando, en donde dicen, es que a mí ya no me interesa lo material, a mí solamente me interesa es que ellos sientan que yo estoy vivo y que tengo todo el amor todavía disponible para ellos. Ya no me importan las peleas, ya no me importa lo que decían, ya no me importa todo eso que a lo mejor genera una frecuencia no armoniosa. Ahora me interesa es que ellos puedan sentir que desde este lugar se experimenta un amor incondicional y que se nos ha olvidado. Entonces, claro, viene esa parte también de nosotras, de nuestra mente, porque digamos que el ego no entra a jugar ese papel en donde yo quiero poseer, yo quiero retener, yo quiero mantener. Y nuestra mente, nuestro cuerpo mental entiende o le cuesta entender y comprender todas estas situaciones. Entonces, digamos que no es que haya una dualidad, lo que pasa es que nuestra mente o la forma en que la hemos diseñado para que funcione va muy al tener, al poseer, ¿no? Y eso lo relacionamos también con esa parte egoica de nuestro ser. Así es, qué lindo. Qué lindo porque no somos eso, no somos ni emociones ni mente, ¿no? Y eso yo también lo veo porque yo hago constelaciones y a veces me toca también ser un poco medium de recibir mensajes a través de la constelación y siempre los ancestros quieren que tú seas mejor, ¿no? Siempre quieren que tú cambies un patrón que ellos no pudieron, entonces se alegran porque a través de ti están viviendo, ¿por qué? Porque en el astral no existe el tiempo, Exacto. ¿no? Entonces está pasando todo, entonces si tú estás cambiando algo, lo estás transformando de atrás también, entonces estás liberando líneas de tiempo y se ponen contentísimos, ¿no? Y quieren que eso, que siempre estemos avanzando, evolucionando y que te permitas hacer. Dice, las personas que mueren siguen viviendo cosas, teniendo experiencias, disfrutando con nosotros. Bueno, Eso, digamos que ellos disfrutan es a través nuestro.
Es decir, cuando tú sientes una sensación de regocijo, de alegría, ellos experimentan también, experimentan esas sensaciones. Obviamente que cuando hay dolor, generamos como una especie de capa en nuestro propio ser, en nuestro campo energético, que impide que exista esa conexión. Entonces ellos, cuando hay este tipo de no resonancia, no experimentan esas sensaciones porque ellos ya no vibran en esa frecuencia. Imaginémonos que es como tratar de llegar a una montaña, ¿no? Nosotros estamos en la base de la montaña y ellos están en una parte de la cúspide de la montaña, entonces tenemos que elevar o subir un poco más en esa montaña que llamamos de energía para que poder alcanzar también esa frecuencia y ellos tratar de acoplarse con nosotros. Entonces, a medida que nosotros vamos subiendo esa frecuencia, esa energía, ellos experimentan y pueden seguir viviendo experiencias allí, sí, por supuesto, porque también depende de su evolución. Ellos pueden estar en diferentes planos o dimensiones de luz, dependiendo también lo que quieran hacer, si quieren trabajar, si quieren seguir aprendiendo, estudiando, evolucionando, si quieren quedarse en un momento de descanso, de relax, de disfrute. Decir que tienen muchas posibilidades en donde su libre albedrío es totalmente respetado, pero van a seguir haciendo muchas cosas. Es así, qué hermoso, porque si tú puedes conectar con ese ser querido desde tu corazón y sentirlo, no hay separación, ¿no? No hay separación ahí y eso es lo que la mente nos cuesta dejar ir. Lo que me han preguntado muchísimo, porque dejé una cajita de preguntas sobre los niños, ¿no? Me preguntaban mucho qué pasa con los niños, ¿no? Y los niños, mi sentir es que son canal directo, ¿no? Que van directo y que no pasan por más etapas, como tú dices, ¿no? Simplemente es que, ¿por qué vienen niños y se van tan rápido? Me preguntaban también, ¿no? Muchas preguntas de niños, de por qué deciden irse, porque es... A Bueno, ver. es que, claro, cada caso es un mundo totalmente diferente, ¿no? Pero digamos que en el sentido de los niños, porque he conectado también con muchos niños que vienen a darles mensajes a sus madres, a sus padres, ellos sencillamente tenían que vivir la experiencia y terminar su trabajo en ese periodo en el que estuvieron con ellos. A veces es para ser, para nosotros los papás, porque yo soy mamá también, nos cuesta mucho desprendernos de nuestros hijos y va también mucho en lo que conocemos de la muerte, ¿no? De que no podemos entender fácilmente que ellos partan antes que nosotros, pero hace parte también pues de ese trabajo a los que ellos se ofrecieron tranquilamente a decir, yo me marcho antes porque voy a seguir haciendo cosas en el otro lado o aquí al ladito, porque yo siempre digo que están aquí al ladito, y acompañándote. Muchas veces vienen y se presentan un poco más mayores de lo que partieron porque siguen creciendo o siguen evolucionando. A veces los bebés no se quedan como bebés, sino que van creciendo también allí en ese plano espiritual. Y siempre vienen también cargados con mucho amor y sobre todo dando ese mensaje pues muchas veces, ¿no? De no sientas culpa, porque al final quedamos con ese cargo, ¿no? Independientemente de si son niños o son adultos, quedamos con esa culpa de yo pude haber hecho algo más por ti o debí haber hecho, ¿sabes? Siempre nos quedamos con el que debí, en el que quería, en esas cosas que a lo mejor no se dieron como yo pensaba, pero siempre vienen diciendo, no hay forma de cambiar lo que ya tenía que suceder, las cosas estaban así destinadas y dan muchas pruebas de que efectivamente eran así, porque claro, cuando yo conecto con ellos traen un montón de evidencias de esos momentos que marcaron como esa relación, ¿no? Esas risas o ese momento especial o a lo mejor esas palabras que decían antes de dormir. Entonces digamos que toda esta parte con los niños sigue siendo amor, pero lo que tú dices es un amor tan profundo que ellos sí también hacen una pequeña revisión de su vida, pero no a un nivel tan grande porque efectivamente son canales puros de luz que han venido a dejar una semilla aquí, han venido a hacer una transformación importante en cada una de las personas que han tocado y cuando han terminado esa misión, pues vuelven al hogar. Es así, es así. Eso es lo que es mi sentir también, ¿no? Sí. Recuerdo también haberle hecho Reiki a un niño y verlo en un arcoíris, ¿no? Y que era un niño con un propósito muy grande de enseñarle a sus padres. Y de esa forma fue un tránsito tan chiquito, pero tenía una misión grande. Son almas muy amorosas que vienen, ¿no? A enseñar tanto y también a limpiar. Vienen mucho a limpiar emociones
de personas que no se lo permitieron en el árbol. Entonces, como no lo sacan, viene alguien un alma más evolucionada a limpiar a través de ese niño, ¿no? Eso es lo que de cierta forma siento y me dicen también en las sesiones. Y cuando uno llora mucho, ¿no? Cuando una persona está mucho en el dolor, jalas de cierta forma y no los permites descansar en paz. Esa es mi pregunta. Bueno, yo nunca lo he percibido de esa forma porque realmente, digamos que es verdad, no hay que quedarnos constantemente en el dolor, pero hace parte de nuestro proceso, ¿no? De nuestro proceso de duelo. ¿Qué significa? Que hemos muchas veces rechazado esa parte de nuestro ser en donde no nos permitimos llorar, no nos permitimos extrañar. Hace parte de poder también integrar en nosotros esa nueva experiencia, esa nueva etapa de vida. Pero eso no significa, porque también existe la creencia, ¿no? De que estás llorando, de que lo llamas y que no lo vas a dejar evolucionar y que no va a ir a la luz. Nunca me he encontrado con un caso de esos porque ellos tienen la libre decisión de seguir avanzando en su proceso evolutivo, así como tuvieron la libre decisión o tenemos la libre decisión de partir en el momento que nos toca y eso nadie lo puede modificar. Asimismo es con su proceso de evolución en la luz. Ellos van a seguir haciendo sus cosas, van a saber que tú los estás extrañando, porque ellos también perciben esa sensación en ti. Por supuesto que no quieren verte triste, por supuesto que quieren recordar esos momentos felices contigo, porque es lo que más les llena. Pero también entienden que hay que hacer un proceso de poder transmutar todas esas sensaciones y transformar esa sensación de dolor en más amor, porque eso es lo que va a generar un puente directo con ellos. Cuando yo les digo a la gente, invítalo a que venga desde tu amor, desde ese momento feliz que recordaste, y verás cómo empieza también a darte evidencias a ti mismo, a ti misma, de que está ahí a tu lado, de que no se ha ido, de que te acompaña día y noche. Inclusive en las sesiones a veces vienen y me cuentan cosas de lo que estuvo haciendo esa persona, no sé, la semana anterior a la sesión o unos días antes. Y se quedan como diciendo, pero ¿cómo lo sabe? Porque ellos están aquí, siguen estando a tu lado. ¡Wow! Qué maravilloso que hayas despertado este don y lo compartas, ¿no? Porque siento que muchos lo reprimen por miedo, ¿no? Que muchos, tengo varias amigas mediums que les daba miedo de cierta forma conectar, pero tú lo haces de una forma tan amorosa y tan desde la luz, tan desde ese acompañamiento amoroso, dando tu don a compartirte, que se nota y se expande. Cuando uno está en su don, dando, se nota cuando uno está, ¿no? Como sirviendo desde esa energía, y qué lindo, te felicito. Ay, hermosa, mi bella Dani. Para mí, la verdad, yo pienso que al final era algo que tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo, pero cada momento es perfecto. Siempre digo, cada momento es perfecto. Y el don, pues sencillamente, si tú lo haces desde el amor, desde el respeto, ¿no? Desde un lugar honorable, en el sentido de que tengas coherencia con tus pensamientos, con tu sentir, con tu hablar, pues ellos también van a abrir esa puerta para que tú lo sigas transmitiendo. Porque de todas maneras el mundo de los espíritus, yo siempre digo, es un mundo muy orquestado. Es decir, nuestros guías, nuestros seres de luz también se orquestan para transmitir esa información a cada uno de nosotros. Y el mundo de los espíritus, cuando ve que hay una puerta que se abre desde la humildad, desde el amor, pues siguen transmitiendo esa información porque ellos al final buscan siempre esos canales para que la persona venga a buscarte o para que tú puedas transmitir ese mensaje. Es así. El canal es lo más importante, por eso es que hay que ser coherentes, amorosos con nosotros mismos, porque somos el canal del amor, que todo está vibrando en el amor al final, ¿no? Exactamente. Entonces, si hay algo incoherente en la persona, en tu terapeuta o en el medium que te va, ¿no? Se refleja en la sesión. Así que eso es muy, muy importante. Así que qué hermoso es también respetar los procesos, ¿no? Algo que siento traer es cómo afrontar este proceso que a uno le toca experimentar, porque también a través de eso aprendemos el desapego, aprendemos la energía, el amor que se conecta a todo, y, y es algo que nos toca en esta realidad, la muerte, es algo que siento que se ha tildado como, la muerte, ¿no? Y cuando es parte de vivir, todos
todo lo que está acá va a morir en algún momento, ¿no? Los pajaritos, los animales, las plantas, y nosotros hemos como tildado la muerte como algo muy grande y siento que tenemos que reconciliarnos con la muerte y verla con amor porque forma parte de vivir. Y eso va a ser un salto pero enorme para todos, ¿no? Por supuesto, es que mira que has dicho algo muy importante, mi bella Dani, que es la importancia de darle paso a la muerte. La muerte y la vida están muy relacionados, porque si tú te das cuenta y te fijas, cuando nosotros venimos a este mundo, lo primero que hacemos es tomar aire. Esa es nuestra primera conexión con la vida, con este cuerpo que va luego creciendo, ¿no? Y cuando nosotros partimos, lo último que hacemos que es una exhalación. La conexión tan profunda que hay en esos dos momentos, si lo miras desde ese punto de vista y desde el amor, porque vienes aquí con amor y te Mm, vas con amor. Entonces es que nosotros le empezamos a dar luz a estas circunstancias. Se han tratado que sí, de tapar o de restarle importancia, pero realmente la muerte hace parte de nuestra experiencia. En muchas culturas, yo creo que tú lo sabes, en muchas culturas la muerte se trata como una fiesta, ¿no? Como esa apertura a ese nuevo lugar, a ese nuevo hogar, y deberíamos pensarlo de la misma forma. Lo que pasa es que es verdad, nos lleva tiempo entenderlo, todos hemos tenido nuestras pérdidas, yo también he tenido mis pérdidas, y eso no significa que no me duelan, por supuesto que duelen, porque al final cuando nosotros sentimos que se nos va alguien que queremos mucho, es como si nos cortaran un brazo o nos cortaran una pierna, ¿no? Sientes la necesidad de sentir esa parte que era tuya o que sentías que te pertenecía. Pero esta parte del duelo, de la muerte, de la trascendencia, van muy ligados a cómo yo me estoy permitiendo entender esta experiencia, desde qué lugar también la estoy experimentando. Es decir, si yo me permito entender que vengo aquí a traer amor para mí misma, traer amor y luz a las personas que me rodean, independientemente de que tengo que hacer o no tengo que hacer, de que si tengo que trabajar o no. Partiendo desde ese principio, cuando yo me marche, mi experiencia va a ser mucho más nutritiva. ¿Por qué? Porque me he permitido experimentar cada minuto y cada segundo y a lo mejor ya no me va a costar irme. A veces la gente dice, bueno, es que el morir da mucho miedo, mucha angustia, dejarte respirar. No, al contrario, realmente es que volvemos a nuestro hogar, pero sí, es verdad, es un proceso que tienes que vivirlo poco a poco y las experiencias de tu vida te van a permitir también verlo con otros ojos. Todo se ve con otros ojos, dependiendo de los ojos del observador, es que lo vas a poder entender e integrar. es así. Y el ego es el que tiene el miedo a morir, o sea, tu personaje, ¿no? Daniela, qué miedo, porque ahora no sé quién soy, es lo desconocido, pero cuando trascendemos, es trascender, siempre vas a algo mejor, siempre vamos a algo mejor o regresamos a de donde venimos, ¿no? Entonces, ningún alma pertenece a este planeta porque todos estamos acá experimentando y estamos viviendo esta experiencia humana. Siento que es un reto, ¿no? A mí en lo personal no me ha tocado ningún duelo físico, sí he tenido duelos de pérdidas de amigas, que quizás se fue, que también siento que son parte de procesos, ¿no? No sé, terminar una relación, todo eso también son duelos, Ujú. que a veces pensamos que solamente cuando alguien se muere tenemos que, todos son duelos y procesos, ¿no? Y ese, ¿tú qué recomiendas a una persona que ahorita está pasando por ese proceso, que es muy personal, siento yo, es muy interior, de permitirte ir adentro y sentirlo, ¿no? Porque siempre lo hemos negado. Y tú que acompañas a muchas almas en este proceso, ¿qué nos puedes recomendar o qué les puedes recomendar con todo tu amor? Pues mira, ya Dani, yo digo que no hay una regla para este tipo de situaciones porque cada uno lo vive desde un lugar completamente diferente, porque nuestras historias son únicas e irrepetibles, por más de que hayamos vivido en la misma casa, cada quien siente esas experiencias de una forma diferente. Pero sí que es verdad que a veces sentirnos acompañados
de alguna u otra forma nos ayuda. También, obviamente, ir donde un psicólogo, un psiquiatra ayuda muchísimo también porque eso de una parte clínica, yo siempre digo que las terapias no solamente espirituales, sino las terapias medicinales tradicionales también pueden ayudar, ¿no? Pero a veces permitirnos también ver que nuestro ser querido no es que se haya marchado, sencillamente ha emprendido un nuevo viaje. Ya veámoslo de esa forma. A veces nos cuesta entender que van a otro lugar, pero cuando nosotros podemos entender de que realmente no lo hemos perdido, sino que lo hemos ganado en otra forma, en otra condición, que ya no es física, sino energética, y que yo digo, es que ellos están realmente más rápido de lo que lo podías tener físicamente, porque viajan a la velocidad del pensamiento. Tan pronto generes tu pensamiento, ellos vienen, se hacen presente, te hacen sentir de muchas formas que están contigo, que las señales, bueno, pueden ser infinitas y tan versátiles como la comunicación que quieras entablar con ellos y también hacerles parte de tu vida. Es decir, es verdad que muchas veces dicen, pero ¿por qué seguir hablando con ellos? ¿O por qué seguir comunicándoles cosas si los vas a molestar? No los vas a molestar, al contrario, ellos están felices de que tú los recuerdes, de que tú les hables, de que tú les compartas. Entonces yo siempre les digo, háblale como si me estuvieras hablando a mí. Pídele una señal concreta, establece una comunicación. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, tengo un ser querido maravilloso que está aquí siempre acompañándome y he creado una comunicación con él. Entonces, siempre que veo algo en concreto, que ya tenemos ese código, él y yo, es cuando siento que está dándome esa respuesta, porque ellos no están 24 por 7 dándote señales constantemente porque van a decir, entonces te enfocas aquí conmigo y pierdes tu presencia, pierdes tu presente, te olvidas de que tienes que seguir viviendo. Entonces, siempre les digo, invítalo a que venga, habla con él, escribe todo eso que percibas de él y vas creando como ese simbolismo que a lo mejor cuando vaya pasando un poquito más el tiempo vas a poder comprender de todas esas maneras maravillosas que te estuvo acompañando y también tú vas a entender cómo ha sido tu proceso, porque también la escritura, esa parte artística que nos han dicho, no, no, esto es solamente un hobby o es una manera de expresarte, no, eso también te permite abrir ese canal de comunicación a la luz, al amor. Entonces, utiliza esas herramientas de pintar, de escribir, de cantar, de cosas que también te ayuden a desinhibirte de ese cuerpo mental que está ahí constantemente recordándote, tienes que estar triste, tienes que llorar, tienes que tener angustia porque ya no está. No, te permites fluir en ese momento y paso a paso, poco a poco, sin presión, sin tratar de llegar a una meta, porque realmente tu meta es que puedas sentir paz y tranquilidad. Es el único compromiso que tienes que tener contigo mismo. Entonces no hay una carrera, no hay un tiempo específico, todo tiene que recurrir o transcurrir de acuerdo a cómo tú lo vas sintiendo día a día, minuto a minuto, que eso es lo más importante, ¿no? Y que te des la oportunidad de vivir con él o con ella desde otro lugar, sintiéndolo a tu lado, por supuesto, porque va a estar contigo, pero también permitiéndote vivir cada segundo, haciéndole honor a haber compartido con él, haber tenido esa oportunidad de vivir con él todos esos momentos o con ella todos esos momentos, porque eso también es maravilloso, poderlos honrar con nuestra vida, con nuestras experiencias, todo lo que ellos nos dejaron, porque al final cada uno de ellos nos dejan algo, algo de enseñanza, algún aprendizaje, algo para seguir trabajando. Que lo que nos une es el amor al final, ¿no? Entonces en esa Totalmente. energía es donde vas a conectar con ese ser y los va a unir y va a ser parte de esa vibración que tú estás emanando. Así ¿Y, mismo. y qué sería como estas almas que llaman penas, ¿no? Que vienen como a casas, a... No sé cómo llamarlo, no sé cómo llamarlo, tú me entiendes, tú me Bueno, es entiendes. que se le han puesto tantos nombres, mi bella Sí, Dani. Eh, bueno, yo no digo que sean almas en pena porque no, no las percibo de ese, sino que a lo mejor pueden estar un poco desubicadas. Es verdad que a veces, por eso decimos que depende de nuestro lugar y de nuestro pensamiento, nuestra conciencia que tengamos a la hora de partir, porque hablábamos de lo que hablábamos al principio, ¿no? Los apegos, a lo mejor a lo material,
el apego sentimental, el apego no solamente a cosas físicas, sino que a lo mejor sientes la necesidad de que no hay algo que no te deja avanzar, ¿no? Entonces, digamos que no es que se queden perdidos eternamente, no, es solamente de que necesita que alguien nos recuerde la luz que son y que tienen que volver al hogar. Y la mejor forma que podemos hacerlo es transmitirle nuestra propia luz, desde nuestro lugar, desde nuestro amor. Nosotros siempre hablamos de conectarnos con la luz, pero ¿la luz qué es? La luz es amor, ese sentimiento puro de bienestar, no solamente para ti, sino para otra persona. En este caso, esta alma que a lo mejor necesita recordarse. Cuando nosotros tenemos esa intención, con el simple hecho de tener esa intención, podemos hacer mucho por ellos también, porque los estamos ayudando a nuestro lugar. Por eso a veces la gente dice, mándalos a la luz. No es que los mandes a la luz, les estás recordando que son luz y que tienen que seguir su proceso de evolución. Entonces, eso es lo que yo siempre les digo, ¿no? Si a lo mejor sientes que a veces puede suceder, ¿no? Que sientes alguna energía y no es que vengan a atacarte o es que vengan a... No, lo que pasa es que a veces no saben o son muy torpes en su comunicación o sencillamente como están en su momento de conciencia, en ese lugar, en el último recuerdo de lo último que vivieron, necesitan que alguien les eche una manito, les diga, mira, por aquí tienes que ir, es como nosotros podemos también trabajarlo, ¿no? Y darles ese empujoncito. Eso es mi sentir también, ¿no? No yo lo mando a la luz porque nadie tiene ese poder de mandarlos, ¿no? Es simplemente recordarles con tu amor, ok, entiendo tu proceso, pero puedes partir con todo el amor, ¿no? Y es así como también en las constelaciones se libera mucha energía. Cuando hay cosas que no son resueltas, pero cuando le abres tu corazón, esa energía sale de cierta manera, ¿no? Como cuando también ordenas abortos, que por más que el bebé no haya venido a este plano, ya estaba el alma. Entonces el ordenar y el poder decirle a esa alma, puedes ir a la luz, no porque yo te doy el permiso, simplemente porque te reconocí y te ordené y te acepté. Eso veo en mis sesiones, ¿no? Cuando uno constela un aborto, que por más que uno piense que no, puede darle lugar a los otros hermanos y puede ordenar un montón del árbol. Y es algo que se ve súper, ¿no? Súper para la sanación y para muchas cosas en el linaje. Aquí te están preguntando cómo ayudas a que una persona a partir en sus momentos finales, ¿no? ¿Qué, qué le dirías? Bueno, es que el momento final, digamos que también tiene como unas pautas. Es decir, inclusive yo he visto personas que mucho tiempo antes de su trascendencia ya empiezan a sentir que van a partir. Uh Y a -huh. lo mejor nos hemos encontrado con casos de familiares o de amigos, inclusive nuestros propios casos de que a lo mejor sientes un sueño, una premonición, bueno, algo por el estilo. Pero ¿qué pasa? Que en el momento de que va a ocurrir ese momento, ¿no? De trascender, pues se van presentando muchas señales que ya te está diciendo y tu alma te está diciendo, es momento de volver, es momento de volver. Mira, te lo pongo en un caso no tan, digamos, tan complicado, ¿no? Por ejemplo, una persona mayor que tenga ya una cierta edad o que a lo mejor ya ha pasado por una enfermedad complicada y que ya, digamos que su condición física ya va siendo lo que digamos normal, porque en ningún momento es normal, pero digamos que es algo que tú dices, bueno, ya puede ser que esté a puertas de. ¿Qué pasa? Que cuando vienen esos momentos es cuando se despierta la mediunidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo he escuchado muchas historias en donde estas personas antes de partir empiezan a ver a sus familiares que ya se han adelantado, antes de partir, en este mismo cuerpo físico, los empiezan a ver o hablan con personas y tú crees que es que está perdiendo la conciencia o que está divariando o que está generando recuerdos del pasado. No, no, no. Es que su condición de medium, porque todos somos medium, se activa y empiezas a conectar con ese otro plano. O sea, estás aquí y estás allí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa puerta pues todavía no está al 100% abierta y ya una vez que estás listo y preparado y ya cuando ya se va a cortar ese cordón de plata y tú
energía, tu alma, vuelve otra vez allí al hogar. Entonces es cuando, digamos que ocurre, ¿no? Esa trascendencia, entonces ya has reconocido tus seres queridos, tus guías, bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero digamos que cada persona tiene que partir de una forma especial o única. Muchas veces algunos esperan a que todos se vayan para poderse marchar, porque les es más difícil estar acompañados si lo hacen. O algunas veces se quedan con alguien especial cogiéndole la mano para que esa trascendencia vaya un poco más cargada, ¿no? Y como que le dan ese privilegio a esa persona, a ese familiar, de poderlo acompañar en esos últimos momentos, que también me he encontrado con muchos casos, ¿no? En donde ellos mismos me muestran ese último minuto en donde van a partir o están listos para partir y se quedan con esa persona especial porque saben que esa persona tenía que hacer esa conexión y ayudarles a tomar ese impulso de volver al hogar. Entonces, es muy difícil dar una respuesta porque, lo que yo te digo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un plan diferente, tiene un diseño diferente en todo este proceso, ¿no? Y dependiendo también de cómo quiera experimentarlo con las personas que lo rodean, también va un poco de la mano, ¿no? No sé si se entendió, pero yo creo que sí, ¿no? No, sí, sí, claro que sí. También es mi sentir, ¿no? Que necesitan, o sea, el alma siento que ya sabe el momento que ya cumplió su propósito. Todos tenemos un contrato álmico y es como vengo a la tierra a hacer esto, algo tan simple como quizás, no sé, simplemente ser mamá. Ujú. Otras personas sí tienen un propósito quizás más grande porque es lo que les toca y nadie es más que nadie, es perfecto, cada uno cumple su rol. Pero cuando uno, yo siento que cuando uno está desconectado de su misión, ¿no? Siempre te fuerzan a que vayas energéticamente cumpliendo para que logres lo que has venido a hacer acá. Yo, en particular, cuando no estaba en mi misión, sentía que me iba a morir, te juro. Sentía que me estaba apagando como una vela y mi alma se estaba muriendo, o sea, era como una muerte. Yo decía, en cualquier momento me muero, o sea, ya voy a morirme. Y decía, por favor, déjenme una señal porque yo sé, o sea, tenía todo, ¿no? Mi casa, tenía mis hijos, todo perfecto, pero yo me estaba muriendo en vida. Y decía, yo no he venido a esto. Y cuando conecta con mi misión y empiezo a sanar y todo eso, es como que volví a aprender y sentí que volví al camino, ¿no? Entonces siento que sí, que lo que nos mueve es el amor y cuando uno está desconectado de la mente, perdón, del alma, está en la mente, te pierdes de nutrir a tu alma porque estás desde el robot y eso hace que nos desconectemos y por eso hay tanta depresión, por eso hay tantos suicidios, porque no estamos conectados al ser y tu alma sabe el camino y sabe cuándo ya cumplió su misión y yo también siento que ya cumplí mi misión, me voy y quizás espero a que venga alguien que me dé esa mano que tú dices para poder irme con más amor y hacer esta travesía de cordón de plata más rápido, ¿no? Llegar como más rápido a la luz desde el amor y así, así es. Pero mira, mi Que querida Dani, has dicho algo muy valioso y es que tenemos muchas muertes durante nuestra vida. No solamente es nuestra muerte física, porque creemos que solamente es la muerte física. No, tenemos muchas muertes porque a medida que nosotros nos transformamos, conectamos con nuestro ser, tenemos que también dejar que muchas cosas en nosotros literalmente mueran para renacer. Entonces es algo muy bonito lo que has compartido porque es así. A mí también me pasó, porque duré mucho tiempo tratando de conectarme, por algún momento me desconecté, lo bloqueé, dije no, por muchas razones, múltiples situaciones, y de un momento a otro tuve que morir literalmente para volver a renacer y tomar el control de lo que mi alma llevaba gritándome casi toda la vida. Entonces, claro, lo que tú has compartido también es maravilloso y es muy importante porque se nos olvida que vivimos muchas vidas, tenemos muchas muertes y hemos tenido muchas vidas y muchas muertes también en el pasado. todos los días es que no paramos, no nos dejan. Es como que morir y renacer, y también a mí me cuesta dejar versiones de Daniela atrás, ¿no? Decir, ya no soy eso, y tienes que avanzar y dejar esa Daniela atrás, y eso nos cuesta bastante, nos cuesta un montón,
el aceptar que ya no eres esa versión y que siempre estás aún avanzando, avanzando, ¿no? Y tu alma te lleva siempre a evolucionar y la mente quiere estar cómoda, quiere estar tranquila. Yo soy Daniela en mi casa, todo bien, ¿no? Pero el alma quiere, ¿no? Experimentar acá y ahí es cuando está la creatividad, cuando estás en tu propósito, cuando prueba esto, prueba el otro, porque hemos venido a probar, hemos venido a esta experiencia, no a ser perfectos, solamente a tener experiencias, a probar, ¿no? Exacto. Entonces, qué lindo que compartamos esto las dos, porque siento que como siento cuando una persona está desde su propósito, se siente la expansión de su ser, se siente el amor, ¿no? Y tu alma está ahorita en ese propósito hermoso, compartiéndose y qué lindo que podamos vivir desde ahí. A ver, vamos a ver si hay Sí, claro. más preguntas para sacarle el jugo a Liz hoy día a sacar a este vivo, porque te juro que es un tema tan rico y tan tabú, ¿no? Porque justo alguien que decía ahí, desde niños nos deberían hablar de la muerte, porque los niños tienen miedo a la muerte. Yo tenía un terror a la muerte, me acuerdo. Te cuento algo, les cuento algo. Sí. Yo dormía con una tabla de surf por si había un tsunami. Te juro Bueno, que tenía miedo si había un tsunami. Mira que bueno, mi alma también sabía que había venido a un cambio de era y mm, sabía que algo iba a morir y renacer en el planeta, ¿no? Entonces yo siempre soñaba con el fin del mundo y tenía miedo a morir. Y normalizar la muerte en los niños. Yo digo, por qué los entierros son tan... Deberían ser fiestas, deberían ser algo hermoso, un homenaje, suponte, ¿no? Yo haría un mm. homenaje a una persona que ya trascendió, recordando lo bonito, vestidos de blanco. ¿Por qué tiene que ser todo tan así? No, no me gusta. Bueno, lo que pasa es que nos han enseñado, ¿no? Digamos que esto ha sido generaciones tras generaciones y años y siglos ahí repitiendo muchos patrones, en donde por fin estamos rompiendo esas estructuras también, ¿verdad? Sí, ya nos toca. Mira que antes, bueno, las momias también las envolvían y pensaban que se llevaban sus pertenencias a otros planos, ¿no? O sea, cómo la muerte, cómo podemos analizar la muerte que también ha ido como evolucionando Mm. y cambiando nuestros conceptos. Eh, no me acuerdo qué cultura, pero hay una cultura que sí te decía que cada día te estás acercando más a tu alma, Claro. ¿no? Y desde que naces era como un día menos, un día más, un día más, un día más. No es un día menos, es Sí, ya más. un día más a que estás llegando a tu origen real, ¿no? Y qué lindo verlo así, porque le cambias el enfoque, ya no tenemos esta máscara de la muerte, del negro, de todo lo denso, que siento que es un egregor ahí enorme. No, es que realmente, es que la muerte no existe. Si nosotros somos objetivos y yo desde mi lugar, de lo que he podido también experimentar de todos estos años que llevo trabajándolo, y como lo veo y lo percibo también con mis seres queridos, es que la muerte no existe. Eso es como una ilusión, es un velo de ilusión realmente, o para mí lo es, velo de ilusión en donde no te has permitido realmente conectar con la luz que existe para todos. Es que no hay ningún elegido, no hay nadie que tenga mayor capacidad que otros. No, es verdad, algunos traemos los dones y se despiertan mágicamente, no, porque tu alma ya estaba preparada. Pero sencillamente es cuando tú reconoces que todos tenemos ese código genético activo en nosotros y cuando le das la oportunidad es cuando empiezas a decir, wow, pero esto es posible y sí, es posible, o sea, te podrías sorprender de todo lo que podrías percibir si te prestas o te das la oportunidad de tomar atención. A mí a veces me gusta decirle a la gente, tómalo como un juego, porque realmente es un juego, diviértete. Puedes ver tu aura, puedes sentir tu energía, puedes darte cuenta que a veces las energías que tienes a tu alrededor, tus guías, tus ángeles, tantas energías, tantas altas frecuencias que están aquí al lado nuestro, si te tomas la molestia, hasta puedes verlas.
Pero claro, ¿qué pasa? Que como estamos metidos, ¿no? En una cápsula, digámoslo de alguna forma, ¿no? En donde estamos siempre mirando para una sola dirección. Pero si te quitas esos tapones visuales, no solamente del ojo físico, sino de tu ojo interior, y te conectas con eso que tienes aquí, en tu pecho, porque realmente está aquí en nuestro ser, ese fractal divino, esa frecuencia de luz. Bueno, muchas cosas se pueden manifestar y demostrarte que seguimos funcionando de otra forma, de otra frecuencia, en otras condiciones. Y bueno, ya lo dice, ¿no? La ciencia, ¿no? Que somos energía, que somos frecuencia, y bueno, todos estos planos funcionan de la misma forma. Eso sí, somos más que un cuerpo y eso lo sabemos, y hay cosas que no tienen explicación. Hay cosas que el humano quiere buscarle explicación a todo, ¿no? De cómo pasa eso. Y es simplemente, como dices tú y como también siempre digo, disfruta más la experiencia, no te enredes tanto en entender qué pasó, por qué, ¿no? Es simplemente poner tu ojo de observador para poder recibir los mensajes que tiene, porque en esos mensajes está la evolución de tu alma y al final tu misión, lo que has venido a aprender, y eso va a ser más fácil y no va a ser tan trabado de cierta manera, ¿no? Es un tema hermoso, la verdad que tengo tantas, así como tantas cosas para compartirte. Claro, claro, adelante, aprovechemos el tiempo. A ver qué dice ahí. Vamos, yo también sigo leyendo. Qué lindo dice, qué lindo hablamos. Ah, sí, o sea, es como que vemos a las personas, yo también siento como que vemos mucho desde afuera, ¿no? La muerte o las personas desde afuera, pero cómo conectar con tu corazón y abrir ese tercer ojo que te hace más sensible a este mundo espiritual, a esa conexión espiritual. Yo veo ahí en tus historias que tú escribes, ¿no? Que tú escribes y así como que conectas o desconectas tu mente. ¿Cómo haces eso? Bueno, ¿cómo lo hago? No sé cómo lo hago Bueno, realmente. Bueno, no, lo que pasa es que, digamos, yo soy muy visual. Yo siempre he sido muy visual y a partir de esas imágenes que ellos también me transmiten, no sé, imagínate, empiezo a conectar con ellos y me empiezan a mostrar de pronto su cara, su rostro, y empiezan a darme información. Pero ¿qué ocurre? Que yo necesito estar moviéndome porque la mano va sola, se empieza a mover y de esa forma también voy creando esa comunicación, ¿no? Es decir, digamos que a medida que voy escribiendo, me van apareciendo símbolos, me van apareciendo letras, me van apareciendo mensajes, entonces voy empezando a estructurar toda la información que viene a mí. Porque no solamente imágenes, pueden venir sonidos, pueden venir olores, pueden venir sensaciones físicas, que muchísimas veces yo siento esos últimos minutos o esas últimas experiencias cuando es el momento de partir, porque me lo muestran, ¿no? Yo les pido siempre muchas evidencias para que pueda yo transmitírsela a su ser querido y tengamos la certeza efectivamente de que estoy conectando y que ellos lo reconocen, ¿no? Para mí siempre es muy importante eso. Entonces wow. me muestran, imagínate, no sé, si tuvieron alguna dificultad para respirar, yo empiezo a quedarme sin aire, o se me empieza a cerrar la garganta, o me da un dolor en el pecho, o en la espalda. Entonces me empiezan a mostrar muchas cosas que eran importantes en ese momento, o sintieron en ese momento antes de partir para que la persona pueda reconocerlos. Pero no solamente eso, sino otras tantas que también experimentaron. Por ejemplo, me acuerdo de una sesión muy bonita que justamente fue con una mamá y un nené que partió hace ya unos años. Y él le decía a ella una frase tan especial, tan concreta, de cuando él se iba a dormir, ¿no? Él me mostraba a Buzz Lightyear y yo no entendía qué me quería decir. Entonces le decían, bueno, dame más información. Y claro, la frase era que te amo al infinito y más allá. Cuando yo le digo eso a su mami, pues claro, vino esa sensación de amor tan increíble. Y pues obviamente que yo soy mamá también lo sentí. Y luego me dice el muñeco que ella tiene en la mano. Cuando ella me muestra el muñeco, era el mismo muñeco que él me estaba enseñando. Y claro, nos quedamos como, la comunicación no termina, ¿sabes? Son tantos detalles y tantas cosas que ella le dijo. Porque me dijo, yo le pedí a él que si era él, que te dijera a ti que yo tenía este muñeco en la mano. Entonces, como que se va creando ese flujo, ¿no? De energía, de amor,
tanto de lo que yo conectaba con ella, conectaba con él y me convertía en ese canal para unirlos, para poderle transmitir de alguna forma todo ese amor que él tenía para ella, que fue una sensación maravillosa, porque los niños vienen cargados de muchísima energía, ¿no? Además que vienen muy activos, con ganas de hablar, moviéndose. Entonces digamos que esa parte de estar escribiendo y de estar rayando y haciendo garabatos, como digo yo, me permite a mí conectar de una forma más fluida, ¿no? Como que desconecto totalmente de lo que me rodea y empiezo a trabajar esa parte y mantener ese canal, que es lo más, digamos, lo que me mueve en ese instante, ¿no? Mantener ese canal para que la comunicación sea fluida y, por supuesto, entregar las evidencias, porque para mí es clave las evidencias. O sea, si no te doy una evidencia es que no hay conexión. Claro, sí, es como romper la mente, ¿no? Porque la mente siempre es como ver para creer, pero Exacto. yo digo, no tenemos que ver para creer, ¿no? Hay que creer para ver. Es que Es así, es así. Se me puso la piel de gallina con lo que me has contado. Te juro que qué hermoso es eso, poder ir más allá. Y siento que la forma de tú ser canal y poder entender es tener esta escritura, ¿no? Esta escritura de sacar, porque hay cosas que la mente no entiende, hay cosas que muchas cosas también me pasan a mí en mis sesiones que yo no entiendo, no entiendo porque Daniela humana no lo va a entender, porque hay una mente mayor que conoce y sabe que todo esto se mueve desde otra energía, ¿no? Entonces, qué lindo que podamos ser todos ese gran espíritu donde todos estamos conectados y que nos evidencia de que somos más que un cuerpo, ¿no? De que siempre queremos como tocar, sentir cuando un familiar muere, pero tenemos la esperanza de que está en nuestro corazón y de que ahí ese espíritu nos conecta, ¿no? Nos conecta con el más allá, con todo. es, Hay que creer para ver, hay que creer. exacto. Sí. Hay que creer para ver. Mira, yo siempre le digo a las personas que se den la oportunidad de por lo menos hacer una sesión con un medium profesional, ¿no? Un medium que te dé evidencias, que te dé certeza de que efectivamente son tus seres queridos, ¿no? Si a lo mejor te cuesta al principio hacer esas conexiones, eso también es muy sanador, porque al final nos permitimos entender, integrar y reconocer que están aquí, primero, ¿no? Porque con su simple presencia nos indica que están aquí y todo el amor que hay disponible para nosotros, porque ellos vienen muchas veces, inclusive me ha pasado, ¿no? Que hay personas que dicen, yo tengo sus cenizas y no sé qué hacer con ellas. Y en las sesiones, por favor, pregúntale que qué hago con ellas. Y dicen, es que a mí las cenizas no me importan porque yo no estoy ahí. Dile por favor que yo no estoy ahí. Y es así, realmente el cuerpo ha sido un vehículo. Y es un vehículo y tenemos que honrarlo y por supuesto darle el lugar que se merece porque es el vehículo más preciado que tenemos en este momento. Y tenemos que obviamente darle la importancia porque a través de él es que hablamos, pensamos, nos comunicamos, ¿no? Pero una vez lo dejamos, ya no hay nada más que hacer con él. Ha cumplido su misión, ha cumplido su trabajo y ya lo que queda es mantener esa conexión a través de nuestro cuerpo energético, de nuestro cuerpo emocional, de nuestro cuerpo etérico, el causal, bueno, todos los cuerpos que tenemos, que son un montón, pero, pero es muy bonito también darnos esa oportunidad de sanar. Las sanaciones, cuando las hacemos a conciencia, independientemente de qué tipo, nos permiten también abrir muchas puertas en nosotros, no solamente puertas mentales, sino también espirituales. Se nos olvida que somos espíritu, que ya hay un espíritu en nosotros habitándolo. Entonces, realmente no es que tengamos que ir a buscarlo fuera, está dentro. Ya somos, ¿no? Eso es algo que nunca entendí también, las cenizas. Nunca lo entendí, desde niña no lo entendía, pero siento que es parte del apego, ¿no? Siento que es parte de tú sentirte cerca, de buscar esa conexión con esa persona que ya no está. Y al final esto es materia, es la materia que se queda, igual que los animales mueren y hasta hacen su hábitat para poder morir, ¿no? Y se entregan a la muerte con una forma tan amorosa, ¿no? La otra vez que caminaba yo también veía una foca que moría y siempre me quedo con esa imagen que él se apartó de todos porque se vio enfermas, algo habían tirado en el mar, no sé, y se apartó y se fue a morir con un amor, pero era un amor que se expandía así en el amor.
y se entregaba a morir y digo, qué hermoso ver la muerte así, ¿no? Qué hermoso es ver la muerte con amor, que es parte de la vida, que es parte de estar aquí, no está separada, no es muerte, no, está ahí, tu muerte, reconcíliate, abraza la muerte. Dice, ¿cuál es la Totalmente. diferencia entre el alma y el espíritu? Ah, Bueno, es una pregunta que nos hacemos mucho. El alma, digamos que es toda esa información, toda esa conciencia superior nuestra, en donde está todo lo que hemos experimentado, no solamente en esta vida, en esta encarnación, sino en todas las vidas que hemos tenido, en todas las muertes que hemos tenido. Es, digamos, esa gran base de datos nuestra. El espíritu es esta esencia, digamos, nuestro cuerpo está conectado con nuestro espíritu y nuestro espíritu se conecta con el alma, para que lo veamos de alguna forma. ¿Qué pasa? Que dentro de esa comunicación está nuestro yo superior, que es ese puente que trae la información de tu alma para transmitírsela a tu espíritu y que tu espíritu se la transmite a tu cuerpo. Más o menos para que se entienda un poco. Es un poco complejo de entender, pero a medida que lo vas, digamos, interpretando y experimentando, es más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que estamos desconectados, de que nuestra alma solamente la recuperaremos o estaremos conectadas a ella cuando volvamos a casa, pero siempre estamos conectadas. Lo que pasa es que nosotros en este momento tenemos un trocito de nuestra alma aquí envasada, que se conecta a través de nuestro espíritu. Nuestra alma está llena de trocitos de vidas, de pequeños fractales de nuestro ser, porque a lo mejor yo tengo otra experiencia de vida en otro lugar, en otra frecuencia, en otra dimensión, que también puede suceder. un poco complejo de entenderlo, pero sí, es como el software, o sea, como lo de la compu, ¿no? Como que Sí. toda la información, toda esa programación está en el alma. Ujú. Es y el espíritu vendría a ser el wifi, ¿no? Sí, El esa internet. conexión, eso es. Es como la base de datos, la nube, lo que llamamos ahora la nube, es el alma. Te vas conectando con tu espíritu, que es como una especie de canal, y ahí tienes tu yo superior también, que es ese enlace que tienes con tu conciencia más alta, más elevada, a tu alma y a la fuente. Y estamos comprimidos en un cuerpo experimentando, Totalmente. sintiendo emociones, sintiendo tantas cosas. Entonces, gracias Liz por tu tiempo, gracias por compartirnos tanto, tanto desde el amor para poder mirar con otros ojos desde el corazón que no acaba acá, que no acaba acá la muerte y que uno siempre está buscando, ¿no? A sus familiares de determinadas formas, pero que ya está conectado contigo, que no está separado, que aquí en tu corazón está todo el amor, ¿no? Y en el amor estamos todos. Entonces, verlo desde ahí, qué hermoso. Gracias por tu misión, gracias por tu tiempo, qué lindo que por fin podamos haber compartido juntas. Eso me pone feliz. No, yo muy feliz de compartir contigo, mi bella Dani, también por tu ser, por todo lo que haces, porque haces una labor también maravillosa de permitir tocar corazones, tocar almas, para que vuelvan otra vez a conectarse con su esencia. Yo también te honro y honro todas las personas que también se conectaron el día de hoy, que se sumaron, que nos van a ver después, más adelante. Recordemos que la muerte es un paso más que tenemos en nuestra evolución, en nuestra transformación. No es el final, realmente es el principio de otro lugar, de otras experiencias y darle la oportunidad a la muerte a ser parte de nuestra vida es permitirnos vivir en plenitud. Aplausos, aplausos para ti. Qué hermoso. Eso, con ese mensaje final cerramos, ¿no? Ese mensaje final, llevémoslo en el corazón y eso. Hay que cambiar el chip. Quiero cambiar el chip de la muerte y que cuando por favor yo me muera haga una fiesta, pero Oreo, nada de esas cosas, por favor. A ver, última para irnos. Vale, Dice la del cáncer. él es que yo aquí no veo nada, todo lo tengo congelado. Ay, había
ahí ya se me fue la pregunta. Bueno, haremos otro live. Claro que sí, cuando quieras, mi bella Dani. Un abrazo enorme, gracias a todos los que se sumaron, gracias por este tiempo y nos vemos en la próxima. Los quiero mucho, los amo, los honro. Gracias, chao, chao. Gracias, gracias. Que la luz siempre brille para ti. Igual. Chao, chao.